y usted solo preste atención. Y si no es la manera en que yo estoy respondiendo, usted tiene que refutar, ¿ok? Tiene que refutar. Así que preste atención. Aquí tengo mi hoja. Muy bien. Todo esto fue un proceso. No fue una persona en particular el que decidió, fue un proceso. No voy a abordar del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento ya estaba decidido, ya existía en la Septuaginta. Así que no me voy a enfocar tanto en el Antiguo Testamento. Me voy a enfocar en el Nuevo Testamento. Hasta donde se tiene registro, el primero que quiso hacer un canon fue Marción de Sinope. Más o menos en el año 140 él quiso recopilar los libros, pero no fructificó. Luego vino el fragmento muratoriano. ¿Por qué se le llama fragmento muratoriano? Porque es una persona de apellido Muratorio, que fue que encontró estos fragmentos hace muchos años. Y luego vino Irineo de León, luego vino Clemente de Alejandría y Atanasio de Alejandría fue el primero que presentó un listado de 27 libros del Nuevo Testamento. Atanasio Alejandría en su carta festal número 39. Y luego entonces este listado que dio Atanasio, que es un padre de la iglesia, es el que dio el listado, se respetó ya en el concilio de Hipona. Aprobaron este canon de 27 libros y quedó. Y lo reafirmaron en el concilio de Cartago en el 397. Conclusión, para no alargarme tanto. No fue decisión de una sola persona, fue un proceso en todos estos años. Ok, conclusión. Dios siempre ha utilizado al hombre. Dios utilizó a Moisés y por medio de Moisés dio los mandamientos al pueblo de Israel. El hombre siempre ha sido instrumento en las manos de Dios. Entonces, estos hombres que decidieron cuál es el canon, definitivamente fueron guiados por Dios. Pero no es tan complicado porque la regla que utilizaron ellos, que esté más cercano a Cristo para tener más, ¿cómo se dice? Peso, para que sea más fidedigno. Entre más cercano a Cristo, habían muchas cartas, eso usted lo sabe muy bien, habían muchas cartas, pero estaban un poco retirados, muy lejos. Entre más cercano a Cristo y más discípulo cercano, entonces se tomó como canónico. Repito, Este es el argumento. Los hombres siempre han sido instrumentos en manos de Dios. Ok, entonces, así como los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios escrita, dada para nosotros las personas, también fueron inspirados para decidir, porque había muchos escritos que circulaban en ese entonces, ¿verdad? Pero no había la confirmación de los libros que dijeran, oh, estos libros son los que van y estos son los que no van. Entonces, ese grupo de personas, que usted bien claro lo dijo, que no fue solo una, ni dos, ni tres, sino un grupo de personas, ¿verdad? Un concilio, vamos a decirlo así, donde se pusieron de acuerdo entre todos, guiados por el Espíritu Santo. Me imagino que pertenecían a alguna iglesia, o sea, pertenecían a alguna denominación, ¿no? Como entendemos hoy en día. Entonces, ¿cuál era esa denominación? Porque usted, lo que estaba escuchando con las personas anteriores, usted dijo que las personas, por ejemplo, que Cristo no es una iglesia, no es una iglesia institucional aquí en la tierra. O sea, entonces, ¿cómo yo tengo esa certeza de seguir esas enseñanzas? No tan solo, ¿verdad? Porque si yo no tengo conocimiento, ¿cómo voy a decir que estoy lleno del Espíritu Santo si alguien no me instruye en el camino de Dios? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo yo tengo esa certeza, hermano Diego, que a qué pertenecían esas personas? O sea, ¿de qué denominación eran esas personas? Y hoy en día yo tengo que seguir esa denominación para yo darme cuenta. Entonces yo tengo que tener esa certeza de que verdaderamente esos hombres, como decimos, no nos vendieron chivo por vaca. Entonces, ¿a dónde pertenecían esas personas?
Muy bien. La respuesta es concreta y segura. En esos primeros siglos no existían lo que hoy conocemos como denominación. No existía, solo se llamaba los del camino, la iglesia o cristianos. No hay, porque usted en su refutación de mi respuesta tendría que probarme cómo se llamaba esa denominación. No existía tal cosa. Entonces, ¿cómo se conocen? Se conocen como la iglesia primitiva. Así se conoce, la iglesia primitiva. No, usted me tendrá que probar con un documento, porque usted es católico, ya sé por dónde va, que Atanasio de Alejandría pertenecía a la iglesia católica. Tendrá que probarlo. Usted tendrá que probar que Marción de Sinope pertenecía a la iglesia católica, nombre católico. Usted tendrá que probar que Irineo de León, que Eusebio de Cesarea y todos los que colaboraron para llegar a una unanimidad, ¿qué libro entra o no entra? Tendría que probar que ellos pertenecían a la religión católica o iglesia católica. No existe, en ese tiempo no existía tal cosa. Esto de las denominaciones surgió siglos después. Termino. ¿Cómo yo sé que esta gente de verdad fueron guiados por Dios? Por la doctrina. Porque mire, justamente tengo en mis manos este libro que se llama Padres Apostólicos. Y ya lo voy terminando de leer. Mire, ya voy por acá. Y Bueno. todo lo que he leído hasta el día de hoy es puro evangelio. Puro evangelio, evangelio, evangelio. Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, la Didache, las cartas de Bernabé. Todo era evangelio. Entonces, estos hombres predicaban el evangelio. No existía un nombre denominacional. Usted tendrá que probar lo contrario. Ok. Adelante. Entonces, en Roma, ¿verdad? En el año 382, ¿bajo quién fue que quedó esa autoridad? Y dijo, mira, es verdad, este es el canon oficial de la Biblia, este es el canon bíblico. Fue el Papa San Damaso I. Al final, quien dijo el Benedicto, que dijo, sí, este es el canon oficial de la iglesia y este es el canon que van a utilizar todas las personas del mundo en todas las partes donde haya una comunidad cristiana. Entonces, a lo que yo voy, si usted busca en Roma, ¿verdad? En ese concilio, en el concilio que usted me acabó de decir, Cartago, y luego se confirma en el próximo, fue en el 382, luego en el 391, ¿verdad? Entonces ahí fue el Papa San Damaso I, que dio el Benedicto. Entonces, ¿a qué iglesia pertenecía ese Papa? Usted ya me hizo dos preguntas, ahora me toca, prepárese. Ok, Porque usted no sube a preguntar. Muy bien, vamos con dos preguntas. ok. Hasta el momento, bueno, necesito que usted me dé un documento. Ojo, deme el documento que Dámaso dijo lo que usted acaba de decir. Deme un documento que Dámaso, él mandó a recopilar las cartas de Pablo, porque yo sí voy a refutar su respuesta, voy a refutar. La pregunta es esta. Deme un documento de un historiador serio que Dámaso mandó a recopilar las cartas que estaban regadas en todo el mundo y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Deme, por favor, ese documento y le creo. Adelante. Ok. Recuerde que usted me dijo a mí que no era solamente una sola persona lo del concilio. Habían varias personas en el concilio. Ahora bien, estaban todos dirigidos, ¿verdad? Bajo el mismo concepto, bajo el mismo liderazgo. Entonces, en ese liderazgo estaba Dámaso, que en el año, como le dije, 382, en un documento conocido históricamente como el Concilio de Roma, ¿verdad? Y lo puede buscar en internet. Y se llama Decreto de Damaso, Decretum Damasi. Ahí lo puede buscar. Me pidió un decreto y ya se lo estoy dando. Ya se lo ¿Ya estoy dando. terminó? Sí, ¿Ya claro, ya se lo terminó? estoy dando. Sí, decreto del Papa Damaso. Ya se lo estoy dando. Ahí usted busca y me refuta con mi propio argumento. Muy bien. La pregunta para él fue muy concisa.
que me dé un documento de un historiador, un documento, no un documento que ha hecho la Iglesia Católica. No, si yo le pregunto un documento de la Iglesia Católica, pues imagínate. No, un documento de un historiador, no documento de su propia religión católica. No, si a esas vamos, mijo, no, olvídese que su propia Iglesia Católica ha inventado muchos documentos. No. Un documento de un historiador serio, que afirme lo que usted vino a decir, que Dámaso le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Usted fue vilmente engañado por Luis Toro, porque el que repite eso a través de las redes sociales fue Luis Toro. En el año 383, y Dámaso mandó a reunir todas las cartas del mundo y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Pero fíjese que no hay ningún historiador serio. Le preguntó un historiador serio que afirme tal cosa. Ahora un documento de su propia Iglesia Católica, obvio, ustedes tienen un listado de papas, documento católico, obviamente, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, etcétera, etcétera. Pero es su propia religión que ha hecho documentos. No he terminado. Escúcheme. Y fíjese, si verdaderamente existiera, viene mi segunda pregunta. Ok, recuerda que son dos seguidas. Viene mi segunda pregunta. ¿Me puede usted mostrar con un documento que Dámaso influenció en el concilio de Hipona en el 393? Y me puede mostrar que en el concilio de Cartago del 397, Dámaso fue el que presidió ese concilio, porque era el Papa, imagínate. Una vez más, pregunta, ¿puede probarme con un documento de un historiador serio que en el concilio de Hipona del 393 y en el concilio de Cartago del 397, Dámaso presidió o influenció? Adelante, lo escucho. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, vámonos primero, ¿verdad? Recuerde que San Ignacio de Antioquía era discípulo del apóstol Juan, o sea, era discípulo directo del apóstol Juan, ¿verdad? Por lo tanto, fue testigo directo de la iglesia del siglo primero, ¿verdad? En la carta de los Corintios, año 96, ahí también encontramos referencia más o menos sobre la primera comunidad cristiana y el seguimiento, la sucesión apostólica. Entonces, Ignacio de Antioquía, como le dije, que fue en el año 107, que fue el primero en utilizar la palabra católico, que se utilizó, claro, que eso usted lo sabe, ¿verdad? Y los que están aquí, por si no lo sabía, fue el primero que utilizó ese término para diferenciar de otras personas que se llamaban ser cristianos, pero no eran cristianos. De eso estamos claros. Ahora bien, si esa persona que era discípulo directo del apóstol Juan, utilizó esa palabra para diferenciar a mí, aunque no estaba escrito en la Biblia, ¿verdad? Si esa persona utilizó esa palabra católica universal, ¿qué me deja usted a mí? O tendría yo que buscarle, qué sé yo, ya le dije sobre Dámaso I, que fue en el 83, 85, y usted me está pidiendo algo del 90 y algo. Por lo tanto, eso están en esos concilios. Ahora, esos concilios pertenecían ¿a qué iglesia pertenecían esos concilios? ¿A un cristianismo únicamente? ¿Solo decir Cristo salva, Cristo es el dueño de todas las cosas? ¿Solo a ese tipo de ideas, verdad, que hoy en día vemos? ¿O pertenecían a un concilio como tal? Ahí está la respuesta. O sea, tiempo. Bien, pues perfecto. Muy bien. Mi pregunta para él fue conciso. Escuchen todos, ven cómo se cae el argumento. Solo presten atención. Si verdaderamente Dámaso fue el que copiló las cartas de Pablo y todo el Nuevo Testamento, y él como papa decidió que ese es el canon que debe de quedar cerrado, Señor, ¿por qué no me dio un buen argumento? ¿Por qué fue necesario otro concilio en el 393? ¿Por qué fue necesario otro concilio en el 397?
Si el Papa ya decidió, ya dio, por decirlo así, en ese tiempo no existía, una bula papal, ya él, como la máxima autoridad de la iglesia, entre comillas, ya dijo que este es el canon. ¿Por qué todavía había que hacer concilios? ¿Por qué? Porque no existe eso que usted dice, no existe, eso es un invento, no hay. No hay de que Dámaso hizo la Biblia, que Dámaso mandó a recopilar. Prueba de ello que todavía existieron concilios después de ello. Y ojo, aquí viene otro argumento que lo sepulta. El concilio de Hipona, ¿dónde fue? En Hipona. Debió de ser en Roma. El concilio de Cartago, ¿dónde fue? En Cartago. ¿Por qué no fue en Roma? Si Roma es el epicentro de la religión cristiana, si Roma es la capital del cristianismo, ¿por qué fue en países ajenos a Roma? Porque no había tal cosa como le han hecho creer a usted. Sencillo.